El cielo nocturno se había convertido en un abismo de sombras inquietantes. La carretera, apenas iluminada por los faros del camión, se estiraba como un túnel infinito de oscuridad y desolación. Ricardo, con los ojos cansados y la mente embotada por el peso de la fatiga, mantenía el volante firme, mientras la tormenta rugía a su alrededor. El parabrisas temblaba con cada golpe de la lluvia intensa. Los relámpagos estallaban en el horizonte, iluminando fugazmente la silueta retorcida de los árboles al costado del camino. La radio del camión emitía un leve zumbido, pero la señal había desaparecido hacía kilómetros. Solo quedaban él, la tormenta y una sensación extraña que se apretaba en su pecho. Había recorrido ese trecho incontables veces, pero esa noche algo era diferente. El aire dentro de la cabina se sentía más denso, como si un peso invisible se aferrara a sus hombros. Un escalofrío recorrió su nuca cuando miró por el espejo retrovisor y por un instante creyó ver algo se moviendo na escuridão atrás de su camiñão. Sacudió la cabeza. El cansancio me está jugando una mala pasada. Necesitaba un descanso. Sus párpados estaban pesados, sus reflejos lentos. En cualquier momento, su cuerpo podía traicionarlo. Fue entonces cuando lo vio. A la derecha de la carretera, un letrero parpadeante emergió de la niebla. Hotel San Nicolás, habitaciones disponibles. No recordaba haber visto ese hotel antes y había pasado por allí varias veces. Pero el cansancio era demasiado, y en ese momento, un lugar seco y cálido parecía su única salvación. Giró el volante, sintiendo las llantas resbalar levemente sobre el asfalto mojado, y tomó el desvío que llevaba al hotel. A medida que se acercaba, algo en su instinto le gritaba que diera la vuelta, que siguiera adelante sin mirar atrás. Pero ya era tarde. El hotel se alzaba en medio de la tormenta como un vestigio de otro tiempo. Su fachada envejecida estaba cubierta de musgo y las ventanas eran agujeros oscuros que no reflejaban la luz. No había autos en el estacionamiento ni señales de movimiento dentro. Respiró hondo, tratando de ignorar el escalofrío que le recorrió la espalda. Apagó el motor, tomó su chaqueta y bajó del camión. La lluvia lo golpeó de inmediato, empapando su ropa en segundos. Caminó hasta la entrada, empujando la pesada puerta de madera. Un timbre oxidado sonó en algún lugar del interior. Y entonces todo quedó en silencio. Demasiado silencio. Algo en ese lugar no estaba bien. Y Ricardo estaba a punto de descubrirlo. El aire dentro del hotel era pesado, cargado con un olor a madera vieja y humedad estancada. Ricardo sacudió su chaqueta empapada y avanzó con pasos cautelosos por el vestíbulo desierto. Las luces parpadeaban de forma intermitente, proyectando sombras alargadas sobre las paredes envejecidas. El mostrador de recepción parecía sacado de otra época, con un viejo libro de registros abierto y un timbre oxidado que parecía no haber sido tocado en años. Golpeó suavemente el mostrador con los nudillos y casi de inmediato una figura emergió de la penumbra. El recepcionista era un hombre alto y delgado, con piel pálida y ojeras profundas que le daban un aspecto cadavérico. Llevaba un traje oscuro y desaliñado, y su mirada fija hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Ricardo. ¿Necesita una habitación?, preguntó el hombre con voz áspera. Ricardo dudó un segundo, pero terminó asintiendo. Solo por esta noche. Quiero descansar antes de seguir mi camino. El recepcionista no respondió de inmediato. En su lugar, alargó la mano hacia un viejo tablero de llaves detrás de él y tomó una en particular. Cuando la dejó sobre el mostrador, Ricardo notó que estaba oxidada y que el número grabado en ella era el 13. «Es la única disponible», dijo el hombre con una sonrisa casi imperceptible. Ricardo frunció el ceño. No era supersticioso,
pero la incomodidad que sentía desde que entró al hotel se intensificó con esa simple afirmación. ¿No hay otra? ¿No?, respondió el recepcionista con un tono que no admitía discusión. Algo en su expresión le hizo entender que no debía seguir cuestionando. Tomó la llave con mano temblorosa y se giró para buscar su habitación. «Buena suerte esta noche», murmuró el recepcionista antes de que Ricardo se alejara. El pasillo era largo y angosto, con una alfombra gastada que amortiguaba sus pasos. Los retratos antiguos en las paredes parecían seguirlo con la mirada. El número 13 apareció en la puerta al final del corredor. Respiró hondo, metió la llave en la cerradura y giró el pomo. La puerta se abrió con un chirrido prolongado. Dentro, el aire estaba más frío que en el resto del hotel. El lugar era modesto, con muebles antiguos y una cama de aspecto incómodo. La lámpara de la mesilla emitía una luz mortecina que apenas disipaba las sombras de los rincones. Pero lo que realmente hizo que Ricardo sintiera un nudo en el estómago fue el olor. Era un hedor dulzón, una mezcla de humedad y algo más. Algo que no podía identificar. Con un suspiro cansado, cerró la puerta detrás de él. Solo necesitaba unas horas de sueño. Pero esa noche, el sueño no llegaría. El silencio en la habitación era asfixiante. Ricardo dejó su mochila sobre la cama y recorrió el espacio con la mirada. Había algo en ese lugar que lo inquietaba, aunque no podía decir exactamente qué era. El olor agrio impregnaba cada rincón, y aunque intentó ignorarlo, sentía que se pegaba a su piel. Miró alrededor, notando lo anticuado del mobiliario. El papel tapiz estaba desgarrado en algunos puntos, revelando la madera mohosa debajo. Las cortinas pesadas bloqueaban la vista de la ventana, pero no se atrevió a abrirlas. Un escalofrío recorrió su espalda. Tal vez era solo el cansancio. Necesitaba relajarse. Se frotó la cara con las manos y decidió tomar una ducha caliente. Abrió la puerta del baño y encendió la luz. La bombilla titiló varias veces antes de estabilizarse. El espejo sobre el lavamanos estaba empañado, como si alguien hubiera estado ahí momentos antes. Se inclinó para limpiarlo con la manga de su camisa, pero justo cuando su reflejo comenzó a aparecer, algo lo hizo detenerse. Había una sombra detrás de él. Se giró de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, pero la habitación estaba vacía. Respiró hondo, intentando calmarse. «Es la fatiga», se dijo. «Nada más». Abrió la llave de la ducha y dejó que el vapor caliente llenara el baño. Se desvistió lentamente, tratando de olvidar la sensación de estar siendo observado. Pero cuando puso un pie en la ducha, sintió un cambio abrupto en el aire. El calor desapareció de golpe. Un escalofrío lo invadió, helándole la piel, y entonces la puerta del baño se cerró sola. Un golpe seco que retumbó en sus oídos. Se quedó inmóvil, con el agua corriendo sobre él. El vapor ya no estaba. El ambiente ahora se sentía gélido. Fue en ese momento cuando lo vio. Entre las gotas que resbalaban por la cortina de la ducha, una figura oscura se perfilaba en el otro extremo del baño. No estaba solo. Su respiración se entrecortó, y cada fibra de su ser le gritó que no se moviera. Pero ya era demasiado tarde. La silueta comenzó a moverse. El aire en el baño se volvió espeso, helado. Ricardo sentía su pecho oprimido, su piel erizada. Apenas podía respirar. A través de la cortina de la ducha, la silueta oscura se hizo más nítida. Era una mujer. Su cabello empapado y enmarañado caía sobre su rostro pálido. Su vestido mojado goteaba en el suelo, formando pequeños charcos. Pero lo que más aterraba a Ricardo eran sus ojos, o mejor dicho, la ausencia de ellos. Dos cuencas vacías lo miraban desde la oscuridad. El agua de la ducha seguía corriendo, pero Ricardo no la sentía.
Su cuerpo estaba paralizado. La mujer alzó una mano temblorosa, estirando los dedos en su dirección. Un lamento bajo, gutural, emergió de su garganta. El sonido era inhumano. Ricardo quiso gritar, pero su voz no salió. Cada músculo de su cuerpo se negaba a moverse. El frío se intensificó, el aire se volvió más denso, la mujer dio un paso, luego otro, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, las luces parpadearon. Por un instante, el baño entero se sumió en la oscuridad, y cuando la luz regresó, ella estaba a solo unos centímetros de él. Ricardo sintió su aliento helado en la piel. El tiempo pareció detenerse. Luego, las luces parpadearon otra vez y desapareció. El baño quedó vacío, pero el frío seguía ahí. El agua de la ducha continuaba corriendo, pero ahora estaba helada. Ricardo jadeó, retrocediendo hasta chocar contra la pared. No puede ser real, no puede ser real. Pero lo era, porque el espejo estaba completamente empañado, y en su superficie alguien había escrito una sola palabra: no te vayas. Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores. El corazón de Ricardo latía con tanta fuerza que podía sentirlo en los oídos. Sus manos temblaban mientras cerraba la llave de la ducha. El agua helada había empapado cada centímetro de su piel, pero el frío que sentía iba mucho más allá de lo físico. Con la respiración agitada, salió del baño y se dejó caer en la cama. Su mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero ninguna tenía sentido. Había visto a esa mujer, había sentido su presencia y, lo peor de todo, sabía que aún estaba allí. El espejo seguía empañado. La frase «no te vayas» seguía marcada en la superficie, como una advertencia, como una sentencia. Ricardo se llevó las manos al rostro y respiró hondo. Tal vez estoy demasiado cansado, alucinaciones por falta de sueño. Pero entonces lo oyó, un susurro, al principio apenas perceptible. Un murmullo arrastrado que parecía venir de los rincones oscuros de la habitación. Luego, otro. Las voces se mezclaban, como si alguien o algo estuviera hablando justo al otro lado de la pared. Ricardo contuvo el aliento. Su cuerpo entero se tensó. Las voces no eran normales. No sonaban como una conversación humana. Era un murmullo frío, áspero, distorsionado. Se levantó de la cama de golpe, sintiendo el sudor frío en la nuca. No, no es real, es mi mente jugándome una mala pasada. Pero en cuanto intentó convencerse de eso, la lámpara de la habitación se apagó de golpe. La oscuridad lo envolvió. El murmullo se volvió más fuerte, y esta vez no venía de las paredes, venía de dentro de la habitación. Justo a su lado, la oscuridad era sofocante. Ricardo sintió un sudor frío resbalar por su frente mientras su respiración se volvía errática. Las voces seguían ahí, ahora más cerca. Susurros enredados, palabras incomprensibles que parecían reptar por su piel. Con el corazón martillando en su pecho, extendió la mano temblorosa hacia la mesita de noche, buscando desesperadamente el interruptor de la lámpara. Sus dedos tropezaron con el borde, y entonces sintió algo más. Un roce helado sobre su piel. Se estremeció. Se apartó de inmediato, respirando entrecortado. No estaba solo. Algo estaba allí, en la oscuridad con él, pero no podía quedarse quieto. Inspiró hondo y se impulsó fuera de la cama, tanteando a ciegas hasta encontrar la puerta. Sus manos sudorosas lucharon con el pomo hasta que con un chasquido la abrió de golpe. El pasillo estaba completamente vacío, o al menos eso parecía al principio. Afuera, la tormenta seguía rugiendo y los relámpagos parpadeaban a través de las ventanas polvorientas. Pero algo estaba mal, muy mal.
El corredor era más largo de lo que recordaba, mucho más largo. Los cuadros en las paredes estaban torcidos y la alfombra parecía más desgastada, como si nadie la hubiera pisado en años. Sintió que el aire se volvía más pesado. Y entonces, la puerta de su habitación se cerró detrás de él con un golpe ensordecedor. Ricardo se giró de inmediato, pero la habitación 13 ya no estaba. Donde antes había una puerta, ahora solo quedaba una pared desnuda. Su pulso se disparó. Intentó retroceder, pero el pasillo parecía estirarse más y más. Cada paso que daba lo llevaba más lejos de la salida. Cada vez que parpadeaba, las sombras en las esquinas parecían moverse. El aire se volvió gélido, y entonces lo escuchó. No era un susurro esta vez, era algo más profundo, más gutural, un sonido que no pertenecía a este mundo, y venía detrás de él. Ricardo apretó los dientes y comenzó a correr, pero no importaba cuánto avanzara, el pasillo no terminaba nunca. El pasillo parecía alargarse con cada paso. Ricardo corría, pero la salida jamás se acercaba. Era como si estuviera atrapado en un bucle infinito, con las sombras acechándolo en cada rincón. El sonido detrás de él se hizo más fuerte. Ya no era un simple murmullo, era un jadeo áspero, gutural, como si algo inhumano estuviera respirando muy cerca de su oído. No quería mirar atrás, sabía que si lo hacía, no le gustaría lo que vería. Pero entonces, las luces parpadearon de nuevo. Un destello, dos, y en el tercero, ella estaba frente a él. Ricardo se detuvo en seco, su cuerpo paralizado por el puro terror. La mujer empapada estaba allí, bloqueando su camino. Su vestido goteaba un agua oscura. Su piel era pálida como un cadáver sumergido por días. Pero sus ojos, sus cuencas vacías parecían absorber la luz, como si fueran portales a un vacío sin fin. Ella no se movía, solo estaba allí, observándolo. El silencio se hizo insoportable. Luego, lentamente, inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera estudiándolo. Su boca se abrió y un susurro rasgado salió de ella. «No puedes irte». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su columna. Sus pies se negaban a moverse. La mujer dio un paso y otro. Cada movimiento suyo era lento, espeluznante, como si el tiempo mismo se distorsionara a su alrededor. Ricardo intentó retroceder, pero el pasillo detrás de él se había desvanecido. Ya no había nada allí, solo una negrura densa, un abismo imposible. No tenía escapatoria, el aire se volvió irrespirable, su visión comenzó a nublarse. La mujer se inclinó más hacia él. «Quédate conmigo». Y en ese instante, una sombra oscura emergió detrás de ella, un vacío con forma humana, algo mucho peor, algo que esperaba por él. El aire era denso, irrespirable. Ricardo sentía que su cuerpo ya no le respondía, su piel estaba helada, su pulso desbocado. La mujer empapada seguía allí, frente a él, pero ahora no estaba sola. Detrás de ella, la sombra oscura crecía, deformándose en una silueta imposible, un agujero de oscuridad con extremidades retorcidas. No tenía rostro, pero Ricardo podía sentir su mirada perforándolo. Un frío inhumano se extendió por el pasillo, y entonces la mujer se movió. Su cuello se inclinó de forma antinatural, su mandíbula se abrió más de lo que era humanamente posible. Un gemido rasgado emergió de su garganta, un lamento que parecía provenir del otro lado de la muerte. Ricardo sintió que algo invisible lo empujaba hacia ella. Sus pies se deslizaron involuntariamente hacia adelante, como si el pasillo mismo lo estuviera arrastrando. «No, no, tengo que salir de aquí». Con un último esfuerzo cerró los ojos con fuerza y luchó contra la parálisis. No podía rendirse, tenía que moverse, y entonces, en un destello de puro instinto, gritó. El sonido desgarró el silencio del hotel. El pasillo se estremeció, la sombra se crispó,
Las luces explotaron en una ráfaga de chispas y de repente la oscuridad lo tragó todo. Cuando Ricardo abrió los ojos, estaba afuera. La lluvia torrencial caía sobre él, empapándolo hasta los huesos. Su camión estaba estacionado en el mismo lugar donde lo había dejado, pero el hotel ya no estaba. Donde antes se alzaba la estructura envejecida, ahora solo quedaba un terreno baldío, cubierto de maleza. Su respiración era entrecortada, su cuerpo entero temblaba. No entendía cómo había salido, no recordaba haber corrido, ni haber abierto ninguna puerta. Simplemente había despertado allí, pero aunque el hotel había desaparecido, sabía que no había terminado. Porque en la distancia, en algún lugar entre el sonido de la lluvia, seguía escuchando los susurros. Ricardo estaba sentado en la cabina de su camión, con las manos temblorosas aferradas al volante. La tormenta no había cesado, pero ahora era solo un eco distante comparado con el caos que acababa de vivir. Respiró hondo, intentando calmarse. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Qué demonios pasó ahí dentro? ¿Cómo salí? ¿Qué era esa cosa? Encendió el motor con torpeza y pisó el acelerador. Solo quería alejarse de ese lugar. Durante horas condujo sin rumbo, con el corazón aún golpeando en su pecho. Finalmente, llegó a un pequeño pueblo al otro lado de la carretera. Se estacionó en un café de carretera y entró buscando algo que lo aterrizara a la realidad. Pidió un café y se sentó junto a la ventana. Pero su mente no podía concentrarse. Necesitaba respuestas. Sacó su teléfono y comenzó a buscar información sobre el Hotel San Nicolás. No pasó mucho tiempo antes de que su piel volviera a erizarse. Las historias sobre el lugar eran espeluznantes. Según lo que encontró, el hotel había sido construido hace más de 50 años, pero cerró repentinamente tras una tragedia inexplicable. Se decía que una mujer había sido encontrada en la habitación 13, flotando en la bañera, con los ojos completamente vacíos. Pero lo más perturbador era esto: el hotel había sido demolido hace décadas. Ricardo dejó caer el teléfono. Su garganta se secó. No podía ser. Él había estado allí. Había visto el hotel. Había dormido en esa habitación. Pero entonces recordó lo último que vio antes de salir: el terreno vacío, las ruinas cubiertas de maleza. El hotel nunca estuvo ahí, o al menos no en este mundo. El café en sus manos temblaba. Ricardo apenas podía sostenerlo. Su mente no dejaba de repetir las mismas palabras. El hotel fue demolido hace décadas. No tenía sentido, pero entonces lo entendió. No había estado en un hotel normal. No era un lugar real. Era algo más, un vestigio, una sombra atrapada entre este mundo y algo más profundo, más oscuro. Un escalofrío le recorrió la espalda. Si eso es cierto, pensó, entonces nunca estuve realmente solo allí dentro. Su piel se erizó. De repente, la sensación de ser observado lo invadió de nuevo. Giró lentamente la cabeza y miró su reflejo en la ventana del café. La lluvia golpeaba el vidrio, la tormenta continuaba, pero en el reflejo, justo detrás de él, había algo más. Una sombra, alta, deformada, observándolo. El aire en sus pulmones se quedó atrapado, pestañeó y en un parpadeo desapareció. Pero ya no importaba, porque en lo más profundo de su ser, Ricardo entendió la verdad. No importaba cuán lejos condujera, no importaba cuánto intentara olvidar, él nunca escapó realmente, y en las noches de tormenta aún podía escuchar los susurros.